al final no de la jornada, pero sí de las ponencias, con María Jesús Rubio Visiers, compañera del Ministerio de Cultura, que pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Ministerio de Cultura y forma parte del Departamento de Difusión del Museo Arqueológico Nacional en Madrid, en la sección de programas educativos para centros escolares. Coordina igualmente los programas de voluntariado de personas mayores, accesibilidad y estudios de público. Ha publicado artículos sobre metodología didáctica, programas educativos y accesibilidad, participando como ponente en reuniones, congresos y seminarios sobre estos temas. Desde hace años imparte cursos para profesorado sobre los contenidos del museo y sobre estrategias de aprendizaje con los objetos arqueológicos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues buenas tardes. Estoy encantada de estar participando en esta jornada y doy las gracias al museo y a las personas que han coordinado toda esta jornada, que está, bueno, descubriendo actividades y un montón de iniciativas que yo creo que son fundamentales en el mundo de hoy. Bueno, en mi caso, lo que voy a hacer es presentar algunas de las actividades que realiza el museo en el campo de la arqueología de género. Muchos de los planteamientos que voy a hacer ya se han ido haciendo a lo largo de la jornada, pero que yo creo que el museo ha desarrollado específicamente desde el campo de la arqueología. El Museo Arqueológico, la mayoría lo conocerán, ha sufrido una reforma integral entre el año 2008 y 2014, lo que ha permitido hacer nuevos planteamientos en relación a los objetos, a lo que nos cuentan los objetos y cómo nos lo cuentan. En este sentido, y ya específicamente sobre arqueología de género, los años que duraron las obras permitieron establecer una nueva perspectiva, tanto en el montaje museográfico, en la gráfica y material complementario, como también en las actividades. Bueno, sí quería no establecer un marco teórico complejo, pero sí destacar, reflexionar sobre algunos aspectos concretos. Bueno, ya hemos hablado a lo largo de la jornada de esa visión androgénica de la arqueología, también en arqueología, no solo en arte, sino también en arqueología, que ha pervivido hasta hace relativamente pocas décadas, ¿no? Es decir, esa pervivencia de una serie de estereotipos que van ligados al género. Ahora veremos algunos de esos estereotipos, pero ¿qué puede aportar la arqueología actual a estos estudios de género? Bueno, se ha visto también a lo largo de las ponencias cómo durante la historia los objetos, en muchos casos, se concebían como obras de arte, simplemente como obras de arte. Importaba la estética, la perspectiva, el color, etcétera, pero eran solo una expresión artística. Esta mañana, no recuerdo exactamente en qué ponencia, pero aparecía una escultura que era un rapto, era una escena de violencia y, sin embargo, se ha tratado a lo largo del tiempo como una magnífica obra de arte característica de un periodo muy, muy importante. De manera que tenemos que superar esa visión puramente de expresión artística. Por otro lado, hay que utilizar la cultura material. La cultura material nos ofrece muchísimos elementos para poder reflejar las diferencias de género. ¿Qué ha ocurrido? Que en la mayor parte de los casos de los estudios en la arqueología tradicional se destacaban los aspectos y los roles más puramente masculinos que femeninos. Ahora veremos cómo intentamos cambiar esa perspectiva desde el museo y con los objetos del museo. El objetivo básico es destacar ese carácter complementario que tiene el mundo masculino, la identidad masculina y la femenina en el desarrollo de los procesos históricos. En ese sentido, la arqueología tiene una herramienta importante, que es el estudio de la vida cotidiana. En la vida cotidiana nos encontramos que hay espacios muy diferentes. Hay espacios públicos y espacios privados. Y el estudio de esos espacios nos va a dar muchas pistas sobre el papel de las mujeres. Normalmente
se ha considerado los espacios públicos como espacios de representación social. Son las personas importantes que dejan su huella de cara al resto de la sociedad. Sin embargo, y también se ha mencionado a lo largo de esta jornada, en los espacios domésticos se desarrollan toda una serie de acciones que son las que permiten, en buena medida, el desarrollo de los espacios públicos. Hablaba antes Encarna de hacer la comida, cuidar a los hijos, etcétera, etcétera. Eso está invisibilizado en la mayor parte de los periodos históricos. Sin embargo, es lo que permitía también la supervivencia y la identidad colectiva como grupo. De manera que es importante utilizar esos objetos de vida cotidiana para resaltar y rescatar el papel que las mujeres han tenido a lo largo de la historia para crear esa identidad colectiva de una sociedad o de una comunidad. Otra cosa que ha sido característica es que la mujer se ha visto pues como un sujeto pasivo que hay que analizar en cierta manera, qué hace, en qué ocupa su tiempo, pero rara vez como un ser activo que participa en ese desarrollo de la cultura y de la sociedad. Y por último es hacer a las mujeres visibles. Vamos a ver muchos ejemplos de cómo se invisibiliza o se visibiliza el papel de mujeres y hombres respectivamente. Bueno, ¿cuál ha sido la imagen de la mujer en la historia? Hemos visto ya unos cuantos ejemplos. Yo aquí he traído una frase que forma parte de nuestra exposición permanente en el ámbito de la civilización de la cultura griega. Es de Diógenes Laercio y dice: doy gracias al destino por ser hombre y no animal, por ser varón y no mujer, por ser griego y no bárbaro. Bueno, creo que la cosa está clara, ¿no? La identidad griega, en el mundo griego clásico, excluye de forma total y automática a las mujeres, como excluye a los extranjeros, como excluye a los animales, como excluye a todo lo que no sea el varón griego. Hablamos de Grecia como la cuna de la civilización, pero en cambio aquí vemos que hay un problema. Y es que como la mitad de la población griega no formaba parte de esa identidad, o sea, que reflejaba la forma de ser griego. He traído también a la derecha dos imágenes ya más modernas. Vamos a ir viendo que a lo largo de toda esta exposición voy a poner sobre todo imágenes que además van desde la prehistoria hasta prácticamente la Edad Moderna, porque nos permiten reflejar todos estos aspectos de los que vamos a ir hablando. Bueno, tenemos por un lado una Virgen románica y por otro lado una pintura ya de finales de la Edad Media que corresponde a la Virgen de la Misericordia. Bueno, en el caso de la Iglesia hay una dualidad importante y a veces muy contradictoria, es decir, por un lado la mujer se ve como un personaje peligroso que puede llevar al pecado, etcétera, etcétera, y por otro, a través de la figura de una mujer como es la Virgen, se destaca un aspecto positivo. En la derecha, la Virgen de la Misericordia es la mujer, la Virgen, que protege a toda la sociedad. Si os fijáis un poco, está el Papa, cardenales, obispos, reyes, gente del pueblo, religiosos, etc. Aquí se ve una imagen más positiva, pero siempre fijada en la imagen de la Virgen. Sin embargo, en la escultura que hay en el centro de la diapositiva, lo que vemos es una Virgen con el niño. Y en este caso el papel de la Virgen es absolutamente pasivo. Es simplemente un trono que sirve para localizar o focalizar la imagen del niño Jesús, pero realmente ahí no tiene absolutamente ningún papel activo dentro de la acción o de la propia figura. Y la última imagen es de una cerámica griega y es una sirena. Supongo que todos pensamos en la sirena de Disney con su colita de pez y esas cosas, pero en el mundo clásico era una imagen bastante diferente, con forma de pájaro, cabeza humana, garras de animal fiero. Y esta es una imagen también muy característica de una visión de la mujer pérfida
que engaña a los hombres, que los atrapa, etcétera, etcétera. Como vemos, estos estereotipos no los ha creado la mujer, son estereotipos que se han ido generando en sociedades básicamente masculinas. Bueno, vamos a ver entonces, ¿hombres o mujeres? Aquí tenemos representaciones, sobre todo de época prehistórica. La arqueología tradicional, desde esa perspectiva masculina, ha identificado la mayor parte de esas imágenes un tanto indefinidas como representaciones masculinas. Pero ¿realmente sabemos si son representaciones masculinas o pueden ser representaciones femeninas? A lo mejor tenemos que empezar a replantearnos, hacer una lectura diferente de lo que es masculino o femenino, independientemente de nuestras propias creencias. Tendemos, en general, a reflejar nuestras propias creencias y conocimientos en otras culturas y sociedades que podían tener o reflejar aspectos muy diferentes. Y por eso he incluido aquí la tumba de la Dama de Baza. Esta tumba es una tumba de época ibérica donde apareció esta escultura que constituye una urna funeraria donde están las cenizas de la persona a la que corresponde la tumba. Y estaba acompañada por un ajuar con elementos cerámicos, pero también con varias panoplias de armas, de armamento ibérico, que en muchos casos estaba además destrozado, doblado, es decir, se había amortizado para que no fuera utilizado. ¿De quién es esta tumba? ¿De un hombre o de una mujer? Venga, pregunto. Se admiten apuestas, ¿eh? ¿Alguien que se anime? Silencio sepulcral. Bueno, yo os puedo decir, después de su descubrimiento y durante un tiempo, se definió como una tumba masculina, fundamentalmente por la existencia de las panoplias de los conjuntos de armas. Sin embargo, un tiempo después se hizo un análisis de los huesos que estaban dentro de la urna, análisis que se repitió todavía años después para confirmar con nuevas tecnologías y resultó que era una mujer. Bueno, esto plantea un problemilla. ¿Qué hace una mujer enterrada en una tumba donde hay un montón de armas? Bueno, hubo que empezar a replantearse el papel de la mujer en concreto en el mundo ibérico. Y es que en muchos casos la mujer en el ámbito de la cultura ibérica tiene un papel importante, no tanto por sí misma, sino como parte de una élite. La élite ibérica, fundamentalmente una élite militar, guerrera, pero que tiene ancestros que son el origen de una estirpe, y ese ancestro es una mujer, pero siempre en dependencia de lo que es la élite masculina. Esto hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a ver en diferentes culturas y en diferentes periodos, que a veces la mujer tiene una cierta relevancia, pero siempre dependiente o en dependencia de los hombres. Diré como curiosidad, yo hace muchos años trabajé con niños trabajando sobre la Dama de Baza. Y yo les preguntaba a los niños, ¿quién pensáis que está enterrado aquí? El 99% me decía que una mujer, sin ninguna duda. Si le hacías la misma pregunta a adultos, la mayoría te contestaba que un hombre. Lo que indica que a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando ese arbusto de estereotipos que luego vamos también reflejando en nuestra propia vida diaria. Bueno, otro aspecto que me parece importante en el ámbito de la arqueología es si conocemos realmente la historia de las mujeres o solamente la historia de algunas mujeres, porque lo que nos ha llegado en general, no solamente para las mujeres, también para los hombres, pero más especialmente las mujeres, nos han llegado muchos objetos arqueológicos que lo que reflejan es la vida de las clases más acomodadas, de las personas de un nivel económico, social, de representación elevada, con lo cual a veces desconocemos mucho de la vida del resto de las mujeres en la sociedad. He traído el ejemplo de la Dama de Elche porque evidentemente es una mujer de la alta sociedad. El tipo de tocado, de joyas, etcétera, indica que no era
precisamente una mujer de capas sociales más bajas. O lo mismo ocurre con la paleta egipcia. Evidentemente no todas las mujeres tenían acceso a ajuares o a elementos incluso de embalsamamiento o enterramiento que tuvieran un nivel de cierta importancia. Pero sí había muchas mujeres trabajadoras. En el ámbito griego conocemos algunas, justo en una civilización o en una cultura donde la mujer estaba muy circunscrita en el ámbito del oikos, del hogar. Y también tenemos ya en Edad Media esta imagen de una aguadora, es una imagen de una tablilla, una tabla que corresponde a la armadura de la Catedral de Teruel y donde aparecen muchos oficios y muchos personajes de distintos niveles, desde reyes, nobles, religiosos, pero también personas trabajadoras como esta aguadora. A la derecha hay dos piezas que también me parecen fundamentales, son de época romana. La de más a la derecha es la tumba de una liberta, y además una liberta de la que se conoce su nombre precisamente porque tiene una lápida conmemorativa que le dedicó precisamente el personaje masculino que le dio la libertad. Pero luego tenemos la que está a su lado, es un ladrillo donde hay una inscripción en latín, donde un hombre escribe una carta a otro y se lamenta porque se ha matado, un capataz ha matado a una esclava suya que estaba embarazada. Y todo el comentario básico es que le han arrebatado dos esclavos, la mujer muerta y el hijo que estaba por nacer. Evidentemente aquí no conocemos sus nombres, pero además nos indica hasta qué punto en este caso son más objetos animales que seres con su conciencia y con su vida propia. De manera que he puesto abajo entre mujeres y mujeres, porque tampoco todas las mujeres han sido iguales a lo largo de la historia. Bueno, este punto me parece también fundamental, la desigualdad como mecanismo de control social de la mujer. Y aquí entramos, también hemos hablado a lo largo de la jornada, sobre los roles masculinos y los roles femeninos, cómo se reflejan. Bueno, a la izquierda, arriba, está el típico rol de la prehistoria que se ha mencionado, del hombre cazador, la mujer recolectora, que cuida la cueva, la comida, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos que las evidencias arqueológicas nos indican que no podemos justificar esto de una forma taxativa. De hecho, en el museo, en la museografía de la sala de prehistoria, se ha incluido un dibujo de una arquera, es decir, de una mujer que también podía ejercer ese tipo de actividad. Creo que es importante que se empiece a visibilizar ese tipo de ilustraciones, ¿no?, de otra forma de entender las cosas. Pero, ¿qué aspectos se suelen destacar en relación a la figura masculina? Bueno, la fuerza, el poder, las armas, la caza, la guerra, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos de distintas épocas. Tenemos un guerrero, un relieve de un guerrero ibérico, tenemos los guerreros medievales, el caballero con sus armaduras, y en este caso, además, implica una pervivencia de una forma de entender las cosas que ya no era real. Es decir, estos dos personajes de finales de la Edad Media llevan armaduras típicas que ya no se utilizaban, pero que son un símbolo muy característico del papel militar guerrero de los varones. Y la que está a su lado es una tumba de época campaniforme, y esta también me parece interesante, no solo porque va acompañado con las flechas, las armas, etcétera, sino porque corresponde al inicio de una edad del bronce en la que va creciendo la desigualdad social en general y hasta más o menos ese momento los hombres ganaban su, digamos, posición por sus actividades, por sus acciones, y ahora empiezan a aparecer tumbas de figuras masculinas, de hombres jóvenes, muy jóvenes, de manera que empezamos a ver que hay un inicio de una transmisión hereditaria de la posición social, independientemente de los actos concretos que hubiera realizado cada persona. En este caso, siempre varones, evidentemente. Roles femeninos. Bueno, el primero que se me ocurre es el de la maternidad. Parece que siempre va
ligado a la figura de la mujer, y no solo en tiempos antiguos. Hasta hace pocos años que una mujer no se casara y no tuviera hijos era el mayor fracaso de su vida. Es decir, era media mujer, no era una mujer completa, y eso a mí me parece que también es muy significativo. Otro ejemplo ya en el mundo romano, la veremos después en otro de los puntos importantes, que es la emperatriz Livia, la esposa de Augusto. Podemos pensar que es una mujer con poder, y fue una mujer con poder, pero fue un poder supeditado a la figura de su marido y después de su hijo Tiberio, nunca un poder per se. Y por lo demás, en esta representación en concreto, se la está representando como una típica matrona romana. Típica matrona que teje la ropa de su casa, que se encarga del cuidado de su marido y de sus hijos, es decir, que aun siendo un personaje históricamente complejo y de una actividad política y religiosa importante, se la representaba también ejerciendo el rol característico. En el mundo romano, además, las mujeres tenían algunos derechos, pero en cualquier caso nunca fuera del ámbito de la presencia masculina que gobernaba sus vidas. El siguiente es ya una porcelana moderna, que es la caridad, está alimentando al pueblo. Vamos a ver. Volvemos otra vez a esa idea nutricia, ¿no?, de la mujer como elemento que sirve para la cría y para la alimentación. Y por último, es una cerámica griega donde se ve a las amigas de la novia, con los regalos, y se ve a izquierda y derecha dos figuras con el uso. La idea de tejer, de fabricar la propia ropa, es también otro imaginario muy concreto que define el papel de la mujer. No tenemos más que pensar en la Odisea y en Penélope tejiendo y destejiendo, tejiendo y destejiendo, hasta que volvió Odiseo, ¿no? De manera que eso se ha ido perpetuando incluso en nuestros días, o hasta hace nuestros días ya no, pero en zonas rurales eran las mujeres las que elaboraban los lienzos y la ropa básica de la casa, formaba parte de su ajuar como novia. Bueno, ahora sí voy a empezar a presentar estos dos proyectos. El primero de ellos es un micrositio que está en nuestra página web del Museo Arqueológico y que se llama Woman. Es básicamente unas miradas en femenino. Como comentaba al principio, la obra del Museo Arqueológico pues, dio una perspectiva diferente para diseñar, para pensar nuevas formas de entender el museo, y una de ellas fue esas miradas en femenino. Vamos a ver algunos de los aspectos que incluye este proyecto, este micrositio, que además han desarrollado compañeras del Departamento de Antigüedades griegas y romanas, y que han trabajado en temas de arqueología de género desde hace mucho tiempo, y por lo tanto han ayudado a dar esa nueva mirada a las colecciones. En primer lugar, hay una serie de obras imprescindibles del museo, algunas ya las hemos mencionado en este principio de la ponencia, y vistas desde una perspectiva absolutamente diferente. No tanto como objeto, decía, artístico, sino también para hacer una lectura de ese reflejo de la vida femenina a lo largo de la historia. Otra parte son recorridos. Hay un recorrido general que está en el museo desde hace ya unos años, que es Museo en Femenino, que incluye una selección de piezas también con esta nueva perspectiva de género. Y después recorridos correspondientes al mundo de la Grecia clásica y de la Roma antigua. Y otro proyecto dentro de Woman que a mí me gusta mucho, que es el Jardín de las Arqueólogas. Hay una placa en el jardín del museo donde figuran el nombre de muchas de las pioneras de la arqueología en España. Si nos ponemos a pensar, el porcentaje de mujeres arqueólogas es muy superior al de hombres arqueólogos. Hay muchas más mujeres, ocurre lo mismo que en el campo de la enseñanza, que se dedican a la arqueología. Y sin embargo, la mayor parte de estas mujeres no las conocía o no las conoce prácticamente nadie. Y algunas llevan o han estado trabajando desde hace décadas, muchas décadas.
Algunas incluso ya han fallecido. Y a mí este proyecto me gusta porque yo soy arqueóloga y algunas de estas mujeres han sido mis profesoras y mis maestras y he trabajado con ellas. De manera que me encanta que se haga un reconocimiento a una profesión que, bueno, forma parte del Museo Arqueológico, evidentemente, pero a la que nunca se ha dado el papel suficiente representativo a las mujeres. El segundo proyecto es una visita dinamizada para escolares de ESO, de bachillerato y de formación profesional. Se llama Mujeres en la Historia, Silencio y Olvido. 2 puntualizaciones. Primero, visita dinamizada. Normalmente hablamos siempre de visitas guiadas, visitas taller. Bueno, en este caso, el dinamizada tiene un sentido un poco concreto. Y es que lo que buscamos es la participación. Que no sea una clase magistral que encima, en vez de dártela sentado en clase, te la dan de pie y tienes que estar hora y media aguantando y aguantando a que te cuenten cosas. De manera que esa dinamización no conlleva trabajos manuales ni conlleva actividades de tipo informático, sino que se trata de propiciar la participación y la verbalización. Ahora veremos de qué. Bueno, la segunda cuestión era los destinatarios. ¿A quién destinamos esta actividad? Bueno, eso, bachillerato, parecía bastante lógico, pero hemos incluido también formación profesional, porque creo que es una rama, un aspecto educativo en el que casi nunca los museos nos hemos fijado y que realmente existe una demanda. Al Museo Arqueológico han venido, pero han venido actividades que eran para eso o para bachillerato, si era formación profesional superior. Esto significa que no estábamos acertando con nuestros destinatarios y no le estábamos prestando probablemente la atención que se merece. Segundo aspecto, ¿qué título le vamos a dar? Porque barajamos varios desde el Departamento de Difusión. Hablamos de historia de las mujeres. Bueno, es un museo arqueológico que tiene piezas desde la prehistoria hasta prácticamente el siglo XIX. Podíamos hablar de historia de las mujeres. Pero nos parecía que era una visión demasiado lineal. Íbamos a contar qué pasa en cada civilización, en cada cultura, en cada siglo. Y yo creo que teníamos la sensación de que se nos iban a escapar muchas cosas, muchas facetas. De manera que trabajamos más con mujeres en la historia. Se trataba de dar un enfoque no cronológico, sino trabajar sobre la figura de la mujer en distintos ámbitos de la vida social, de la vida económica, de la vida cultural. Es decir, qué papel han jugado en cada uno de esos ámbitos y, además, averiguar en cuáles de ellos y en distintas épocas han participado de manera activa en esas cuestiones o han sido directamente excluidas de ellas, y en ocasiones con excepciones. Actividades donde estaban básicamente excluidas, pero en determinados periodos históricos han podido remontar esa situación de invisibilidad y participar de algunos aspectos básicamente masculinos. Otra cosa importante era que queríamos generar un aprendizaje significativo. No tanto que aprendieran mucho sobre la figura de la mujer en el pasado, sino que realmente fueran capaces de comparar la figura de la mujer en distintos periodos históricos y la figura de la mujer hoy en día, en relación a sus propias madres, hermanas, compañeras, amigas, etcétera. Es decir, en qué hemos avanzado, en qué nos hemos quedado parados y en qué a veces hemos retrocedido respecto a la situación de la mujer en el pasado y en el presente. Establecer paralelismos, diferencias, similitudes que sobre todo nos ayuden o les ayuden, a todos nos ayuda, pero a ellos también, a comprender el propio presente. Esta última frase yo creo que es el objetivo básico que nos marcábamos y es comprender el presente a través del pasado y poder construir un futuro.
Hablábamos esta mañana, varias compañeras, de cómo en las encuestas se refleja que en buena parte de los estereotipos masculinos están presentes en niños y jóvenes hoy en día. Bueno, esta actividad pretendía también un poco hacerles reflexionar, hacerles analizar esas situaciones, esos estereotipos, en la medida en que podíamos intentar que cambiara su percepción de esa disparidad entre lo masculino y lo femenino. Bueno, ¿qué tratábamos a lo largo de esta visita? Bueno, elegimos una serie de temas, aquí he puesto algunos de ellos. Desde aspectos tan lógicos y definidos como es la educación de la mujer. Hoy en día no hay diferencia, niños y niñas se educan por igual, pero también hemos visto que se establecen ciertas diferencias aún así, pero es que en el pasado eso ha sido todavía más evidente. Luego hablaremos de una cosa pues también un poco aparentemente banal, como es las mujeres viajeras. Viajar, que te permite conocer, ampliar tus horizontes, aprender, etcétera, y que ha sido un aspecto que rara vez ha estado a disposición de las mujeres. Después hablaremos también, por ejemplo, de la mujer y poder. Algo hemos ido avanzando en diapositivas anteriores. Y luego nos centramos en la mujer y la ciencia, un aspecto que veremos muy difícil de tocar en el Museo Arqueológico, porque realmente tenemos muy pocos elementos que nos relacionen directamente a la mujer con la ciencia. Veremos que hay muchos masculinos, pero muy pocos referentes femeninos. Y después la mujer en relación a distintos ámbitos del mundo artístico. Ya hemos visto, sobre todo en el ámbito del arte moderno, de la pintura, la mujer y las artes plásticas, la mujer y las artes escénicas, la mujer y la música, etcétera. Y, por último, hablaremos un poquito de la mujer y la moda, porque eso es algo que hoy está en boca de todos, que además preocupa, ya veremos el porqué, pero que es que ha sido así desde tiempo inmemorial. Y además es que han sido, a lo largo de la historia, veremos estereotipos masculinos volcados en las figuras de las mujeres. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de estas cuestiones. Educación de la mujer. ¿Cómo accede la mujer a la cultura? Bueno, en general, su educación desde el mundo antiguo se centraba en perpetuar los roles tradicionales de la mujer. Aquí tenemos una muñeca romana, es decir, cuidar a los hijos, cuidar a las personas mayores. Hay juguetes en pequeñito, de cocinitas, etcétera, en donde se ve que se las prepara también para preparar la comida. Son siempre elementos físicos, objetos materiales que refieren lo que tienes que aprender y que tampoco ha cambiado tanto. Hoy en día puede que menos, pero yo cuando era pequeña a los niños se les regalaban soldaditos y coches y a mí me regalaban muñequitas y cocinitas. Quiero decir que tampoco ha cambiado tanto la cosa, ¿no? Hoy en día yo creo que hemos mejorado en ese sentido, pero hasta hace pocos años era la forma tradicional de perpetuar esos roles de cara al futuro. De hecho, por ejemplo, en las salas de Roma hay una vitrina donde aparece el pater familias, la madre, el niño y la niña. La niña tiene este tipo de objetos, básicamente, y de hecho están en las tumbas de las niñas y a veces hasta se representan en las estelas. Los niños tienen dados, tienen tabas, tienen bulas, protectores, es decir, tienen una serie de objetos que no tienen nada que ver con esos roles del hogar o del cuidado. Pero hay un momento interesante en este sentido, que es el final de la Edad Media, porque hay como una pequeña laguna. Durante la Edad Media, la Alta Edad Media, la mujer era absolutamente invisible desde el punto de vista social. Y más tarde, ya en el XVI, con la Contrarreforma, sigue siendo invisible desde el mismo punto. Pero en ese impasse hay un periodo en el que la mujer tiene acceso a la educación y a la cultura. He puesto a la derecha la figura de Beatriz Galindo. Me imagino que la mayoría la conocen. Era una mujer noble que además fue preceptora y consejera de Isabel la Católica y que desarrolló su actividad en una época en que las mujeres aprendían latín
Hablamos de clase alta, siempre de clase alta. Aprendían latín, aprendían filosofía, aprendían historia, aprendían matemáticas. Un ejemplo curioso es el de Catalina de Aragón, la hija de Isabel la Católica, casada con el príncipe inglés. Todo el mundo esperaba ver llegar una mujer morena, de ojos oscuros, tal, y le aparece una chica más bien rubia, de ojos claros, que además toca varios instrumentos musicales, habla latín y sabe un montón de cosas. No era el prototipo típico de la mujer en aquella época, pero sí durante ese tiempo se desarrolla ese tipo de acceso a la cultura que antes no habían tenido. La escena, el relieve que hay al lado es de un retablo, el retablo de Cartagena, sobre la vida de la Virgen. Y yo he elegido esta escena porque también me parece significativa. Aparecen San Joaquín y Santa Ana, que están enseñando a leer a la Virgen. Pero curiosamente, quien lleva el libro en la mano y le está enseñando no es San Joaquín, es Santa Ana, es su madre, la mujer que transmite la cultura y el saber a la hija. Esto unos décadas antes y décadas después ya no será posible. Y el tapiz del centro también lo he traído porque es un reflejo de esa misma idea. La Virgen sostiene al niño que está jugando, pero ella está vuelta leyendo el libro que tiene un ángel en las manos. Es decir, la lectura formaba parte de esa identidad femenina de acceso a la educación. Ahora, una cosa, en la parte superior derecha incluimos una serie de imágenes que forman parte de la actividad para que vean otras facetas de las mujeres, no solo reflejadas en el objeto arqueológico, sino en la personalidad y la biografía de mujeres de épocas muy diferentes relacionadas con esos temas sociales, económicos o políticos de los que hablamos. En este caso era Beatriz Galindo. Bueno, las mujeres viajeras, vale, pocas, conocemos pocas. Egeria, por ejemplo, ya en la Alta Edad Media, es una mujer que viajó desde el norte de España a Tierra Santa. No conocemos enteros sus diarios, pero sí conocemos unas partes de algunos de ellos. Y aquí lo que tenemos es una fíbula que se encontró en una tumba femenina de Turuñuelo, y que representa la escena de la Epifanía, con la Virgen con el niño y los Reyes Magos. Puede que no sea muy reconocible porque los Reyes Magos tienen una iconografía que era la típica de la época, con gorro frigio y, en fin, un traje más oriental, y no los Reyes mayor, negro, blanco, que conocemos ya a partir del siglo XIV. Y lleva una inscripción en griego donde se pide la protección para esta mujer. Había ya un comercio, es decir, un mundo económico, de transacción de objetos, y sobre todo también había mujeres viajeras. Esta pieza es de época visigoda y la he puesto porque nos habla también de ese tema que acabamos de mencionar, de la educación de la mujer. En el mundo visigodo, evidentemente, no había un acceso directo a la cultura ni a la educación, pero sí había mujeres que buscaban la forma de poder acceder a esa educación a través del ámbito religioso. Entraban en monasterios que les permitían estudiar, que les permitían leer, que les permitían acercarse a los libros, etcétera, que era una vía por la que podían acceder a la educación, pero siempre de una manera muy sesgada y a la que no todas las mujeres podían entrar, ¿no? Tengamos en cuenta, como decía al principio, que buena parte de lo que conocemos en la cultura material tiene que ver con mujeres de un determinado nivel, y eso limita mucho, si bien en las excavaciones cada vez se trabaja más con la cultura material general, global, no solamente de las piezas más espectaculares que hasta hace ya bastantes décadas eran como el elemento fascinante de la arqueología. Ahora cualquier fragmento, cualquier cerámica, cualquier objeto nos puede dar mucha información sobre esa vida femenina. Olvidaba comentar, a ver, que pase la anterior. En este caso, ¿qué referentes pusimos ahí? Bueno, puse dos mujeres muy particulares. Una es muy conocida, Amelia Earhart, sobre todo porque era viajera, era aventurera, pero además se enfrentaba
a un mundo profesional masculino, absolutamente masculino. Fue una pionera en el ámbito de la aviación. La segunda, supongo, no sé si alguien la conocerá, puede que no, es Nellie Bly. Nellie Bly es una mujer puramente viajera. Era una mujer que no pudo completar sus estudios, pero empezó a trabajar en un periódico en Estados Unidos, primero con temas femeninos y más tarde, bueno, pues con otra serie de cuestiones un poco más amplias. Y planteó a su periódico la posibilidad de hacer el viaje de Julio Verne, de la Vuelta al Mundo en 80 días. En el periódico, bueno, se echaron las manos a la cabeza. Una mujer, pero vamos, si tendría que llevar un equipaje, madre mía. Bueno, le costó, pero les convenció y se fue con la ropa que llevaba, un par de mudas, el dinero y poco más. Y bueno, fue también una manera de demostrar que una mujer podía hacer un viaje de ese tipo sin necesidad de llevar 40 baúles y 27 criados que le ayudaran a llevar el equipaje. Bueno, siguiente, mujeres y poder, algo hemos esbozado antes. He puesto a la derecha a Angela Merkel porque creo que es muy representativa de lo que es una mujer con poder hoy en día. Luego, bueno, puede que no fuera tanto como parecía, pero bueno, en cualquier caso sí se visibiliza la mujer con poder, como era Margaret Thatcher o Indira Gandhi, etcétera, etcétera. Bueno, a lo largo de la historia, la mayoría estaban bajo el prisma masculino. Hablaba antes de Libia, que está a la izquierda, representada como Ceres, como una divinidad, pero evidentemente su poder era relativamente limitado a su posición social como esposa y madre de emperadores. En el caso de la mujer ibérica ya hemos hablado que adquiere una posición social importante en la medida en que es el origen o puede ser el origen de una estirpe, es decir, de esa élite guerrera que domina la sociedad ibérica. He traído también el llamado bote de Zamora, el bote del Sub. Este es un personaje femenino muy excepcional en el ámbito andalusí. Sub era una esclava vascona que se convierte en la favorita del califa Al-Hakam II y fue la madre además de Hisham II, que fue el último califa de Córdoba. Bueno, a la muerte de Al-Hakam, Sub adquiere poder, pero poder verdaderamente importante de control político y de control económico-social, que después tendrá que compartir con Almanzor, pero realmente ella adquiere un papel que no había tenido ninguna mujer en Al-Ándalus hasta ese momento. Pero como vemos, son personalidades muy concretas en momentos muy específicos, no es un acceso generalizado a ese tipo de situaciones de poder. También en la Edad Media, ya en el ámbito de los reinos cristianos, encontramos mujeres con poder, sobre todo en el ámbito religioso, abadesas. En este caso era la abadesa del convento de Santo Domingo el Real de Madrid, que además era de ascendencia noble, de la rama de los Castilla, y que sí tenían un poder efectivo, pero en ámbitos reducidos, muy limitados a su propia circunscripción, digámoslo así. Mujer y artes plásticas, se ha hablado bastante de esto. He puesto dos ejemplos a la derecha de épocas muy distintas. Una es Sofonis Banquisola. La pongo porque ahora, en los últimos años, se la conoce bastante, pero hasta hace unos años casi nadie sabía quién era. Y sin embargo, en su época era una mujer a la que pintores importantes alababan. El propio Miguel Ángel le mandaba dibujos para que aprendiera y sin embargo, con el paso de los años su figura se ha diluido hasta prácticamente desaparecer. Sin embargo, la consideraban una gran pintora. A la derecha está Marie Blanchard. Vanguardias, las vanguardias asociadas siempre, y el cubismo en concreto, a Juan Gris, a Picasso, etc. Bueno, Marie Blanchard fue una de las grandes representantes del cubismo y de hecho Juan Gris sí aceptaba su influencia en su propia pintura. Sin embargo, ¿alguien podría recordar hoy en día un cuadro de Marie Blanchard? Pues probablemente muy pocos, porque ha quedado igualmente perdida en esa maraña de las vanguardias en las que siempre son los pintores masculinos los que han pasado a los libros de historia.
¿Por qué he puesto esta imagen? Esto es una miniatura de gouache sobre marfil. Las miniaturas fueron muy características de todo el siglo, buena parte del siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX, en la medida en que ejercen el papel que luego ejercería la fotografía, es decir, la de la representatividad y sobre todo asociada a una clase social como es la burguesía que desea también esa representatividad de su figura a través de una imagen, y ese medio en buena medida van a ser las miniaturas. ¿Pero por qué lo traigo? No porque la persona representada sea una mujer, sino porque la miniatura sobre marfil va a ser un campo en el que las mujeres destacaron de una manera especial. Conocemos, eso sí, varios nombres, bastantes nombres de mujeres miniaturistas que llegaban a cobrar lo mismo o incluso más que un hombre haciendo el mismo trabajo. Pero esto tiene también su cara no tan positiva. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellas eran hijas, hermanas, sobrinas de miniaturistas o artistas, de manera que su formación procedía de su propio ámbito familiar. Eso sí, consiguieron muchas de ellas trascender ese ámbito familiar para convertirse en artistas auténticas valoradas por sí mismas. Pero es probablemente la rama de las artes plásticas, de las pocas ramas en estas artes plásticas en las que pudieron destacar de una manera independiente. La mujer y la música. Yo creo que están la mujer y la música relacionadas desde la antigüedad. Hay periodos en los que esa relación la vemos de manera más directa. Por ejemplo, en el caso de Egipto, porque la música se relaciona muy estrechamente al culto de divinidades femeninas, como por ejemplo Hathor. Las sacerdotisas de Amón participaban en las ceremonias utilizando distintos instrumentos que calmaban la furia de los dioses, como el sistro, que he puesto un ejemplo, las castañuelas, campanillas, liras, etc. Y la música tenía un efecto fundamental en el culto y en las ceremonias que se celebraban. Que la mujer está obligada a la música y sobre todo a tocar instrumentos, también lo conocemos desde el mundo antiguo. La auletris de Osuna, del relieve, un relieve funerario ibérico, forma parte de una procesión funeraria en la que ella se encarga de ligar la música a la propia ceremonia de heroización del difunto. Y a la derecha hay un fragmento de un mueble de época colonial en el que aparecen figuras tocando instrumentos, y buena parte de ellas son mujeres. Lo que pasa que normalmente estas mujeres que tocan instrumentos están circunscritas al ámbito de lo privado, de la casa, del ámbito doméstico, pero no tanto como concertistas o como participantes de forma externa en el ámbito público, sino en el privado. Y he puesto dos figuras también de épocas muy distintas. Por un lado está Hildegarda de Bingen, que ya hemos hablado de ella en esta jornada. Era una mujer muy culta, muy valorada por sus estudios en filosofía y en muchas materias distintas, pero que también era una estupenda compositora musical. A ver quién se acuerda ahora de esta buena mujer como compositora. ¿Cuántas compositoras realmente conocemos? Porque en el mundo antiguo tampoco. Conocemos ejecutantes de instrumentos, cantoras, etcétera, pero no los nombres de compositoras. Si os vais fijando, en la mayor parte de estos ámbitos conocemos casos en los que han podido destacar, pero nombres conocemos muy pocos realmente. La figura de abajo es una directora de orquesta que se llama Inma Sara, pero que a la mayoría tampoco nos sonaría. Yo, de hecho, la descubrí preparando este recorrido para los escolares, porque yo tampoco la conocía como directora musical. No es la única, hay varias. Otra cosa es que tampoco las vemos en el concierto de Año Nuevo, pero digo yo que alguna vez aparecerán. Mujeres y ciencia. Decía, nos pusimos a buscar elementos sobre la participación de la mujer en la ciencia a lo largo de la historia. Bueno, tenemos muchos objetos relacionados con la ciencia, pero siempre con hombres, a veces anónimos, pero a veces con nombre y apellidos.
como puede ser Tycho Brahe, como uno de los grandes astrónomos, tenemos un planisferio y unos globos celestes, como puede ser Napier, tenemos un abaco neperiano, tenemos astrolabios, pero siempre vinculados a constructores, astrónomos, etcétera, masculinos. He puesto esta pieza que está en la exposición en el ámbito del mundo griego porque se relaciona con una de las pocas mujeres históricamente que conocemos vinculadas a la ciencia. ¿Alguien recuerda quién es esta mujer griega? Hipatia, evidentemente. Utilizaba este cono para enseñar matemática, geometría, álgebra, astronomía. Era una mujer muy polifacética en un periodo helenístico en el que ciertas mujeres pudieron acceder a ese ámbito científico, pero que evidentemente seguía siendo un ámbito puramente masculino. Podía haber puesto muchas figuras, desde Marie Curie he puesto a Jane Goodall, porque es un campo científico diferente, no es la física, la química, tal, sino como es la antropología. Y también una mujer que a lo mejor muchos de vosotros conocéis, que es Caroline Herschel. Herschel era la hermana del gran astrónomo Herschel, que descubrió un montón de cometas, un montón de supernovas, etc. Él era de origen centroeuropeo, emigró a Inglaterra y su hermana fue a vivir con él y le ayudaba, aprendió astronomía, le ayudaba incluso a pulir lentes para las observaciones y continuó haciendo observaciones por sí misma. Descubrió varias supernovas, varios cometas y muy al final de su vida sí se le reconoció un cierto papel. Pero si nos fijamos, su vida en el ámbito de la ciencia estuvo totalmente subordinada a la de su hermano, que era el que tenía el reconocimiento principal como astrónomo. Artes escénicas. Esta también es una cuestión curiosa, porque en el mundo antiguo la mujer no tenía acceso a las artes escénicas, a participar como tal. De hecho, la figura de la izquierda es una terracota. En el teatro griego las mujeres no podían actuar. Actuaban hombres con máscaras de hombres, de mujeres, de personas mayores, jóvenes, etcétera, pero la mujer no formaba parte de ese mundo escénico. La escena central es de una porcelana, de una damisela en el siglo XVIII, que lleva un tocado muy particular. Es lo que se denomina la caramba. La caramba era una actriz, era una mujer que trabajaba en el ámbito del vodevil, de las artes escénicas, que se hizo muy famosa y que llevaba este tocado a base de lazos y rizos, que se convirtió pues casi en una moda estupenda que llevaban todas las mujeres de cierto nivel. De manera que tuvo una influencia, pero si nos fijamos, que la mujer participe en este tipo de cuestiones, de la farándula, del teatro, nunca ha estado bien visto. Y no solo hace un siglo ni dos. Es que hasta hace pocos años que una hija le dijera a su padre, como Concha Velasco, papá, quiero ser artista, pues era casi una tragedia en una familia. Por Dios, ¿cómo vas a ser artista tú por ahí? Quiero decir que nunca ha estado bien visto y en cambio en el caso del hombre no había ese tipo de percepción tan negativa, ¿no?, de la participación de la mujer, del hombre en el mundo de la farándula. ¿Qué ejemplos he puesto? Pues dos de épocas muy distintas. La Calderona, que también fue una mujer muy famosa, pero que casi se ha hecho más famosa por su idilio con el rey, porque tuvo un hijo ilegítimo, luego fue apartada de Madrid, mucho más casi que por su faceta de interpretación. Y el caso un poco contrario es el de María Guerrero. María Guerrero consiguió trascender la simple interpretación para convertirse en empresaria y en uno de los personajes femeninos más importantes del teatro español del siglo, bueno, español e iberoamericano, pues que trabajó también mucho en países de Hispanoamérica, un personaje muy relevante en el teatro del siglo XIX y principios del XX. Y vamos a la mujer y la moda.
Bueno, esto he puesto unos tacones porque me parece como muy característico, ¿no? Esa tortura china que supone ir con unos tacones altísimos que te hacen un daño horrible en los pies, pero que es que hay que llevar tacones porque si vas a una boda no puedes ir con otra cosa. Pero bueno, a lo largo de la historia ha existido también ese tipo de dependencia de la mujer, de las modas, y modas además en su mayor parte impuestas por los hombres. He puesto la lauda de estos dos personajes, es un matrimonio, porque quiero reflejar la importancia que ha tenido la moda en la indumentaria femenina. En muchas épocas, ocultando de forma deliberada las formas de la mujer. Los corsés, los trajes como el de esta mujer, de cinturas estrechas, muy amplios, donde no ves realmente cómo es el cuerpo de una mujer. Son modas impuestas y que había que seguir. A la izquierda, esto es un búcaro mexicano. ¿Por qué está aquí? Pues por un fenómeno muy característico en el siglo XVI, sobre todo XVII, que es la bucarofagia. ¿En qué consiste? En morder y masticar fragmentos de este tipo de cerámica. Esta cerámica mexicana, por sus características, cuando se mastica, cuando se muerde y se chupa, tiene una serie de efectos, y es que da un rostro muy pálido, más delgadez, un aire como de debilidad, pero es que en esta época ese era el ideal que tenían las mujeres de cierto nivel social. Ser tener un aire enfermizo, delgado, pálido, y eso era un síntoma de quién imponía ese tipo de estética femenina, como ha pasado a lo largo del tiempo. La figura femenina estaba en buena medida determinada por la idea ideal, podríamos decir, que se ha tenido por parte de los hombres. La bucarofagia creaba muchísimos problemas. Provocaba problemas con el periodo, a veces vómitos, diarreas, es decir, problemas físicos importantes. De hecho, cuando se fue consciente de esta situación, hasta los confesores intentaban convencer a las mujeres de que no practicaran este tipo de actividad porque les podía dañar su salud. Pero como vemos, esas imposiciones de la moda ni las hemos creado ni hemos conseguido acabar con ellas. Y de hecho, hoy en día, igual que la bucarofagia provocaba esta serie de problemas, tenemos hoy en día claramente visto cómo la anorexia o la bulimia, estos cuerpos ideales a los que muchas niñas y jóvenes intentan aspirar y que en buena medida son casi reales, pueden provocar también no solamente problemas físicos, sino también de salud mental, de autoestima, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, el museo ahora mismo ha conseguido dar otro punto de vista desde la arqueología de género, y sobre todo hemos intentado, con esta actividad en concreto, dar voz a los jóvenes y a las jóvenes para que sean ellos los que reflexionen y analicen todos estos planteamientos para obtener conclusiones, pero pensadas por ellos, no impuestas. Nosotros les ofrecemos todos estos ejemplos para que sean ellos los que puedan verbalizar. Siempre se ha dicho que si uno no es capaz de expresar con palabras los conceptos que tiene en la cabeza, es que no los tiene demasiado bien comprendidos o asentados. De manera que el uso del lenguaje oral, de la verbalización, es un elemento fundamental de esta actividad, porque en el fondo es lo que queremos que se lleven, es decir, todas esas imágenes para que ellos mismos piensen en la propia situación actual del hombre y de la mujer y vean de qué manera se puede construir un mundo mejor para todos, para ellos y para ellas. Y muchas gracias.